a todos y muchísimas gracias por su asistencia en un día como hoy, en el que resulta tan difícil ponerse a hablar de la historia del pasado, en el momento en que estamos viviendo la historia del presente, y una historia del presente nada halagüeña, por cierto, y en uno de los trances más dolorosos que este país ha vivido desde que retornó a él la democracia. Pero, en fin, el título de la conferencia habrán visto ustedes que, aunque está pensado, lógicamente, hace bastantes meses, antes de todo esto, hablaba ya de crisis, de una crisis española en el marco, por otro lado, de una guerra internacional. Y efectivamente la idea de la intervención de hoy es precisamente tratar de ese tema. Bueno, pero al mencionar crisis y referirme a una crisis en torno a entre 1914 y 1918, uno puede tener la tentación de pensar que el estado de crisis es, en definitiva, el estado crónico de este país nuestro. Y, en cierto modo, lo era. El país había salido de una profunda crisis de identidad casi, pero sobre todo de régimen político y de otras muchas cosas, en 1898, y entre 1914 y 1918 vivió una importante redefinición de la situación política, y lo volvería a repetir en años sucesivos. Es decir, sí, este es un país que ha vivido profundas crisis a lo largo del siglo XX, que las está viviendo también en el siglo XXI, pero lo que sí quiero decirle es que ni la crisis de 1898, ni la de 1914, ni la que luego da lugar a la dictadura en 1923, la explosión que da lugar a la República en 1931, el momento trágico de 1936, en ninguna de esas crisis la sociedad española ha sido tan igualitaria, aunque pueda serlo más, por supuesto, que lo que es ahora. No ha sido una sociedad tan abierta a la diversidad y tan rica, aunque también puede mejorarlo, como lo es ahora, ni ha conocido en ningún momento un régimen de libertades como el que está conociendo ahora, y eso sí que no tiene, en fin, no le pongo rebaja ninguna. Así que yo pienso, y con esto ya acabo este pequeño preámbulo que ustedes me permitirán, diciendo que, bueno, pues el país volverá a salir de esta crisis que ha sobrevenido ahora como salió de otras. Y hay que tener en cuenta precisamente esta situación algo más favorable ahora que entonces, cuando recordamos cómo era España a la vera de aquel incendio que fue la guerra de 1914, un incendio que habían encendido otros, pero que nos alteró en muchísimas cosas en nuestro país, pese a que nuestro país no intervino directamente en la guerra. Tuvo, evidentemente, y hay que decirlo desde el principio, pérdidas humanas relacionadas con la guerra. Estas pérdidas lo fueron algunos voluntarios, por ejemplo, más de algunos, numerosos voluntarios, que vieron en la Legión Francesa una manera de combatir por sus ideales de libertad y por sus concepciones de la vida. Otros murieron simplemente por ser tripulantes, por ser marinos en los barcos españoles, que fueron en realidad una de las más importantes aportaciones españolas al mundo de la guerra y a la economía de los países de la Triple Alianza, barcos y marinos vascos en la mayoría de los casos. Y por otra parte hubo, sí, una pérdida cultural imputable a la guerra, en la que alguno estará pensando, y que conviene recordar que en este momento el músico Enrique Granados había conocido un éxito considerable en Nueva York al estrenar allí su ópera Goyescas. Regresaba a España en un buque de bandera británica, fue torpedeado y murió en esas trágicas circunstancias que Juan Ramón Jiménez recordaría en un bellísimo poema del diario de un poeta recién casado. Pero bueno, con ello quiero decir que nuestro país, en términos de la historia internacional de la guerra del 14, fue un invitado lejano.
Es cierto que una circunstancia colonial que había sucedido en España unos años antes tuvo que ver indiscutiblemente con la gestación de la guerra de 1914. En 1906 se había celebrado en Algeciras una conferencia que intentó resolver un contencioso político, entonces realmente muy violento en todas las cancillerías, que fue la visita que el Kaiser Guillermo II de Alemania había hecho al puerto internacional de Tánger. Aquello había sido visto como una injerencia en los intereses fundamentalmente franceses, también británicos, también italianos, que estaban representados en esta ciudad, y por supuesto españoles, y Francia se apoyó en España para poder convocar una conferencia en Algeciras que a lo largo de 1906 resolvió, entre otras cosas, algo que marcó también la historia de España en los años siguientes. La conferencia de Algeciras fue aquella de la que nació el protectorado español y francés, muy desigual en términos de kilómetros cuadrados, que supuso una tutela del reino alauita pues hasta bien entrados los años 50. A España le tocó la parte más de peor explotación económica y por otra parte más inquieta en punto a actitudes contrarias a la colonización, el Rif y Llevala, la parte norte del país. Francia, sin embargo, que tuvo por otra parte unos excelentes administradores coloniales, como el general Lyautey en primer lugar, pues le tocó la parte más amplia del territorio marroquí. Pero bueno, pues aquello fue uno de los chispazos que acompañaron el incendio generalizado en 1914, donde, reconozcámoslo, ninguno de los países combatientes tuvo un excesivo interés en que España fuera un participante más de la guerra. Indudablemente los futuros contendientes sabían que España era un país complejo, era un país con experiencias militares recientes dolorosas. La guerra de 1898 había estado en todas las cancillerías europeas como la demostración de la incompetencia de un país para gestionar su propio imperio colonial, y los contendientes de aquel momento no tenían demasiado interés en un aliado tan débil. Era preferible que este aliado pues suministrara los productos de su industria o los productos de su minería, como efectivamente hizo, o que aportara unas flotas que fueron importantes para la causa alemana, pero sobre todo en este sentido para la causa aliada. Y de hecho, el comportamiento de ambos contendientes con respecto a la eventual, que nunca manejaron, intervención española, en ese sentido fue algo diferente. Alemania, que tenía menos relaciones comerciales con España, menos intereses determinados, era clara y manifiesta partidaria de la neutralidad, que fue de hecho lo que promovió entre los españoles a través de los servicios de propaganda de la embajada del Kaiser en Madrid. Francia, de forma más importante, y Gran Bretaña de una forma menor, eran países que contaban con unas simpatías más evidentes y no desdeñaban llevar un poco más lejos la propaganda, aunque nunca tanto como para promover la entrada del país en guerra. Pensemos que, por un lado, las relaciones con la Alemania eran menores. Alemania había sido, y esto lo tenía presente, beneficiaria de la liquidación del Imperio Español al poder adquirir todas las zonas de la Micronesia que en 1898 habían salido a la venta. Cualquier rectificación que hubiera en las fronteras africanas, en punto, por ejemplo, al territorio español de Guinea, era algo que podía afectar a intereses alemanes, y en este orden de cosas el Imperio, el Segundo Reich, lo tuvo muy claro, que no había
que plantear la cuestión en términos de una intervención española. El caso de Francia, ya decía antes, era distinto. En el caso de Francia había, por un lado, una clara identificación de los españoles progresistas de Francia como el país más representativo de la causa aliada, el país que, en definitiva, suponía la posibilidad de una identificación ideológica y hasta sentimental mayor. Tendremos oportunidad de irlo viendo a lo largo de los textos. Y en el caso de Gran Bretaña ocurría algo parecido, quizá al revés. No era tanto a Gran Bretaña la que le interesaba mantener esa amistad o esa benevolencia de lo español. Había, claro, algo que también hay que señalar. En aquel momento la reina española era una nieta de la reina Victoria, era británica de nacimiento. Y todo ello, naturalmente, también tuvo que ver con una corriente de simpatía que, vuelvo a repetir, no corrió nunca demasiados riesgos de convertirse en beligerancia, de convertirse en otra cosa. Tampoco los políticos anduvieron demasiado interesados por la cuestión. Antonio Maura, por ejemplo, que capitaneaba el sector más rozagante en aquel momento de la facción conservadora o del partido conservador, no era un neutralista, yo creo que firmemente convencido. Lo que pasa es que estaba al frente de una parte del partido en donde había muchos más germanófilos que otra cosa. El caso de Eduardo Dato, que fue en ese sentido mucho más, por lo menos tan neutralista como lo había sido Antonio Maura, fue en este sentido un poco diferente. Eduardo Dato había impedido el paso de Maura a la jefatura del gobierno en 1915, fue el encargado de frenar más adelante la hoguera revolucionaria que en la primavera y el verano de 1917 soliviantó los ánimos en España al juntarse, por un lado, una protesta, pero una protesta fundamentalmente salarial de las juntas militares de defensa, por otro lado, al realizarse fuera del recinto parlamentario unas asambleas de parlamentarios que estaban verdaderamente indignados de que no se reunían las sesiones ordinarias de las cámaras, y por otro lado se vino a juntar la huelga general de agosto, que aunque en buena medida fue un fracaso quizás solamente parcial. Dio una impresión de desorden en la vida del país de la que verdaderamente se resintió la política española. Por parte de los partidos liberales, seguramente el que ha sido reputado como el más cercano a los aliados, pero no llegó a ser aliadófilo, más que una cuestión de simpatía, fue el conde de Romanones. Romanones, de lo que no era partidario, era el de la neutralidad. Su artículo en el Diario Universal, que era un periódico de muy escasa difusión, pero su artículo tuvo y mucha difusión, se tituló Neutralidades que matan. Se publicó en 1916, cuando Romanones asomaba al gobierno, cuando había, en un momento en el que, tanto en Estados Unidos como en Portugal, se preparaba una intervención, que en un caso y en otro se acabó dando finalmente al año siguiente, en 1917, pero no parece fácil que Romanones en aquel momento tuviera demasiado interés en embarcar al país en la aventura. De hecho, se limitó a cosas tales como prohibir, por ejemplo, a Alfonso XIII que viajara a las exequias del emperador Francisco José cuando murió en Austro-Hungría, cosa que tampoco era tan infrecuente. Recuerden que no había habido tampoco representación de la Casa Real Española cuando murió el archiduque Fernando, en las circunstancias que dieron precisamente origen a la guerra de 1914. La guerra de 1914 en España, lo que fue fundamentalmente es un motor económico, como tantas veces se ha señalado. Hace ya bastantes años,
un grupo de economistas españoles, de académicos españoles, Juan Muñoz, Santiago Roldán, José Luis García Delgado, publicaron un grueso libro que se llamó La formación de la sociedad capitalista en España, señalando precisamente como fechas la de 1914 a 1918. España en aquellos años se convierte en un país de negocios, y de negocios muchos de cuyos beneficios van a nutrir un capital bancario que se hace enormemente importante en estos años. Por otro lado, la industria española, las exportaciones, decía antes, por ejemplo, los servicios de navegación, contribuyen de algún modo a beneficiarse de aquella situación realmente muy favorable a los intereses españoles. La situación de bonanza, las vacas gordas que se vivieron en estos años de 1914 a 1918 se pagaron caras. No solamente a partir de 1918 hay una recesión manifiesta económicamente, sino que hay también un malestar social que, lo he dicho anteriormente, ya en 1917 había dado muestras claras de actividad. En 1917 la huelga general había recordado evidentemente que el incremento enorme de los precios. Piensen ustedes que, y lo cito por ser algo que tuvo una repercusión al margen de lo puramente crematístico, al margen de lo puramente económico, tuvo una repercusión incluso ideológica. Los precios de la prensa periódica habían pasado desde los 5 céntimos, que era el precio habitual de los periódicos en 1913, a 15 céntimos, que fue el precio al que salió el periódico El Sol, que encima era propiedad de la papelera española, la principal, vamos, el lobby fabricante de papel en nuestro país. Es decir, eso indica que ciertamente la carestía que el gobierno no había sabido controlar, el deterioro del bienestar económico de las gentes, el escándalo de los beneficios de guerra que iban a parar a manos de unos pocos, había hecho algo que realmente perjudicó y grandemente la economía del país. Solamente en 1917 un ministro liberal, que se había destacado ya como un regeneracionista de izquierdas, digamos, en el año 98, Santiago Alba, decidió crear y formuló una ley extraordinaria de beneficios de guerra, intentando hacer pagar a las empresas, lo cual no fue nunca fácil, lo que habían sido estos momentos de verdadero florecimiento del país. Un florecimiento que lo fue de todo el país, y sobre ello volveremos, pero que fundamentalmente tuvo que ver en buena parte precisamente con las dos regiones que en aquel momento tenían una ejecutoria política de queja, de querella permanente con el Estado central, el País Vasco y Cataluña. Fueron los dos grandes beneficiarios, y muy particularmente el País Vasco. Recuerden ustedes que un personaje importante en la vida política y en la vida económica del País Vasco y de España, Ramón de la Sota, financiero, naviero, fundamentalmente, que fue declarado ser por el gobierno del Reino Unido, es decir, un reconocimiento que muy pocos españoles han tenido en fechas posteriores. Bueno, pues el caso de Ramón de la Sota es un caso evidente de hombre que está, por un lado, en el sector industrial y, por otro lado, en el sector naviero, acumulando beneficios, pero también dando, por otra parte, unas posibilidades de trabajo y de crecimiento que el país no había conocido hasta ese momento. En Cataluña había ocurrido algo parecido. Los textiles catalanes, naturalmente, tienen un mercado amplísimo en un momento en el que una guerra exige, naturalmente, la confección a toda prisa de prendas de ropa o de tejidos con las que hacerla. Evidentemente, Cataluña era otro de los lugares donde los beneficios de guerra eran enormes, pero paralelamente, por otra parte, la inquietud social,
el descontento de las gentes, la actuación sindical iba a ser muy importante y lo siguió siendo, y lo fue sobre todo una vez concluida la guerra a partir de 1918. Lo que sí es evidente es que el país se modernizó en todos los aspectos. El fruto principal de la guerra, vuelvo a decir, fue estos frutos económicos, mezclados también, por otra parte, con asuntos políticos y con actitudes que iremos estudiando o que por lo menos nos van a ocupar fundamentalmente en los días siguientes. Recordemos ahora simplemente algunas cosas que conciernen, por ejemplo, a la actitud y la situación en las zonas donde lenguas propias, inquietudes políticas vinculadas al territorio, los hacían lugares, en fin, de mayor índice de conflicto. Pensemos, por ejemplo, que la proclamación del presidente norteamericano Woodrow Wilson de los puntos que habían de conducir a la paz, uno de los cuales hacía insistencia, por ejemplo, en el reconocimiento de la identidad de todas las naciones y de la creación de estados, etcétera, etcétera, fue muy atentamente leído en Cataluña. En Cataluña, donde la Lliga Catalanista, el partido principal, el partido dominante en aquel momento, estaba muy dividido entre germanófilos y aliadófilos. Posiblemente Enric Prat de la Riba era más simpatizante de los imperios centrales que de la causa aliada. Vieron, sin embargo, en los puntos de Wilson y en la actitud de Wilson una posibilidad para que aquello sirviera como una palanca de reconocimiento de Cataluña, y en tal sentido se expresaron en más de una ocasión. En estos días, no hace mucho, hemos conocido una entidad, un colectivo Wilson, formado por economistas de primer nivel, catalanes que trabajan fundamentalmente en Estados Unidos, que se ha construido como una especie de cerebro económico de la futura independencia, y cuya página web, en la que he tenido oportunidad de entrar esta mañana, reconoce precisamente que el origen de su apelación es el recuerdo ya muy tardío, claro, del presidente Woodrow Wilson, que había proclamado el derecho de todos los pueblos a su independencia política. Evidentemente los catalanistas leyeron con interés a Wilson, pero los galleguistas también supieron, y tuvo su importancia, las noticias de la Pascua irlandesa de 1916, el interés por el devenir de un pueblo céltico tocaba la sensibilidad gallega, en un año en el que habían llegado a constituir quizá el primer movimiento de carácter lingüístico, pero también indudablemente de naturaleza política, que sirvió para una introducción del galleguismo en las ciudades hasta entonces prácticamente ajenas al galleguismo político. Las hermandades de fala, las hermandades de habla, constituidas precisamente para favorecer el uso cultural y el uso simplemente popular y cotidiano de la lengua gallega, se constituyen en 1916, como digo, el mismo año en el que la Pascua irlandesa inicia el movimiento de emancipación de Irlanda. Lo mismo ocurrió en el País Vasco. En el País Vasco, la tradicional actitud del Partido Nacionalista Vasco había sido siempre de escasa injerencia internacional. Era un partido nacionalista, una comunión nacionalista, cuyos orígenes carlistas, cuya desconfianza por todo lo que significaba modernidad, etcétera, les hacían mirar mucho más para dentro de sí mismos que hacia las posibilidades de lo exterior.
pero naturalmente la conmoción que en el País Vasco había significado los grandes negocios de la guerra, la presencia de los hermanos de la Sota en el marco de lo que ya entonces empieza a tener la denominación de Partido Nacionalista Vasco, pues fue enormemente importante y, por supuesto, las cosas cambiaron. Y en muchos casos cambiaron mirando precisamente el modelo mucho más moderno del regionalismo catalán. Cambó visita el País Vasco y la figura de Francesc Cambó y las ideologías del partido de la Lliga catalanista empezaron a influir decididamente en una clara evolución del Partido Nacionalista Vasco hacia otros derroteros que efectivamente aborda ya a partir de 1918, igual que ocurrirá en Cataluña. La desembocadura de una región y otra en el momento de posguerra, lo he dicho hace un momento y lo recuerdo ahora, es un tanto diferente. Cataluña emboca en 1918 una crisis social sin precedentes, difícil, ardua, de la que va a salir con mucha dificultad, mientras que en el País Vasco todo empiezan a ser éxitos y ventajas para el Partido Nacionalista Vasco, que tendrá efectivamente una excesión de carácter más tradicionalista, de carácter más conservador, pero que en cualquier caso parece ya orientado, y orientado como lo está la economía del país, hacia una etapa de prosperidad indiscutible. Pero toda España y toda la sociedad española, y no solamente quienes podían encontrar unos intereses determinados o el favorecimiento de unos intereses determinados, fue conmovida por las noticias. Es el momento en el que muchas pequeñas ciudades, capitales de provincias, pero que tenían periódicos, que disponían de alguna información, se modernizan, evidentemente, y por otra parte empiezan a tener ecos de esa misma discusión. Lo que va a significar el mundo intelectual, incluso los movimientos en Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, y en Granada de forma muy particular, en Sevilla donde se mueve Blas Infante, cuyos ideología andalucista se formula precisamente en estos mismos años de la guerra. En Aragón, donde se tarda un poco más, pero hacia 1918-1919 empiezan a movilizarse tímidamente movimientos aragonesistas que tienen, por supuesto, como sede fundamental Zaragoza, pero también Barcelona, donde es enormemente importante la emigración aragonesa y donde indiscutiblemente el ambiente favorece la creación de este tipo de movimientos. En Valencia, en Valladolid, etcétera. En cualquiera de estos lugares la guerra significa una conmoción y otras muchas cosas. Un cambio de costumbres también, un cambio de hábitos, un cambio de formas de vivir. La guerra significó muchísimas cosas, desde un cambio en los modos de beber, en las costumbres públicas, significó la reválida del cine o de la música ligera, en muchos casos, significó la presencia continua de noticias y de opiniones, las discusiones. Muchas de estas discusiones se resolvían a bastonazos en tertulias de cafés. Se ha dicho muchas veces que la presencia, ya olvidada, porque los cafés también son ya cosa de otro tiempo, ¿no? El café como centro de reunión, como lugar y sede de tertulias interesadas, es algo que desapareció en nuestro país hace mucho tiempo. Mucho antes había desaparecido, la mayoría de ellos durante la Guerra Civil, el nombre de café neutral, que indudablemente se debió al deseo de muchos establecimientos de esa naturaleza de destacar la condición de neutrales ante la posible o el posible predominio o significación de las tertulias, a veces enconadas, ¿no?, que podían mantener los partidarios de los aliados o los partidarios de los imperios centrales. Porque hubo de todo. Al calor de esto no solamente hubo discusiones más o menos pintorescas, sino que hubo también las famosas listas negras.
Las listas negras que elaboraban seguramente los numerosos servicios de espionaje que había dispersos por el país y centralizados, por supuesto, en las embajadas respectivas de los países en Madrid, pero también listas negras que confeccionaban por su cuenta muchas veces y hacían pasar por listas negras, digamos que oficiales, simplemente los interesados o enemistados con algún rival comercial o simplemente con alguna persona a la que no tenían por bienquista. Estas listas negras fueron importantes, por ejemplo, en el caso de los periódicos. ABC durante bastante tiempo tuvo que esquivar la posibilidad de estar en la lista negra, teniendo como tenía seguramente su clientela muy repartida, por un lado, entre germanófilos y aliadófilos. Lo solucionó logrando tener un conjunto de terceras páginas, que entonces las tenía, en la que equilibró sabiamente las dos cosas. Alberto Insúa o Azorín representaban muy bien los intereses de los aliadófilos españoles, aliadófilos conservadores, en los dos, sobre todo en el caso de Azorín, pero aliadófilos de corazón, en definitiva. Pero también tenía Ricardo León, por ejemplo, que era un germanófilo hasta las cachas, o tenía, en fin, algún otro escritor que podía ser José María Salaverría, por ejemplo. Nunca se pronunció del todo, pero mucho más germanófilo seguramente que otra cosa, y sobre todo en aquel momento nacionalista español. Bueno, pues encargar ponderadamente la página de opinión a unos o a otros era de algún modo una manera de esquivar el poder estar en una lista negra y que entonces el periódico no pudiera disponer de su clientela habitual. He dicho hace un momento que hubo incluso combatientes españoles. Veremos cuando entremos ya en materia en las conferencias siguientes, donde veremos en la próxima cómo se modifica la condición y sobre todo la percepción de los escritores españoles por sí mismos en buena medida, pero también por parte de sus lectores. El escritor, que ya desde final de siglo empieza a ser en buena medida un opinante público, la palabra intelectual ya está en movimiento, pasa a ser un intelectual con todas las características y con el peso de la púrpura que le corresponde por tener que ejercer la opinión a través de artículos, a través de intervenciones, de firmas de manifiestos, que como veremos abundaron en aquel momento, y en un momento determinado de la aceptación de viajes, sobre todo viajes que fueron a Francia, pero también a Italia, de invitados españoles de excepción que acudieron a los frentes de guerra y que dieron testimonio de lo que estaba ocurriendo a sus lectores españoles. Veremos en definitiva cómo todo eso va cambiando las cosas y cómo el país que surge de esta guerra de 1914, esta guerra que unas cancillerías sonámbulas, dice el precioso libro de Christopher Clark, sobre los orígenes de la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea de 1914. Aquellas cancillerías sonámbulas se metieron realmente en algo de lo que ninguno tenía en aquel momento la previsión de lo que iba a significar. Casi 5 años de larguísima contienda y cuyas consecuencias están todavía impresas en el mundo que siguió después. Pues bien, también en España, cuando llegaron las primeras noticias, cuando, como veremos, una buena parte de los intelectuales españoles no solamente se afilian, se asocian, se pronuncian al respecto, sino que en nombre de ello empieza a haber una producción intelectual significativa que moviliza a la población en un sentido o en otro, veremos cómo todo ello, que es lo que vamos a ir recorriendo en estos días, cambia también la vida y el destino del país. En definitiva, eso es lo que pretendía en esta fecha, aniversario, sigue siéndolo el año 17, aniversario de tantos acontecimientos dramáticos de una guerra que ahora ya hace 100 años pues empezaba a ver el
por lo menos en estas fechas empezaba a ver ya el posible final que sobrevino en noviembre de 1918. Bueno, pues en aquel momento, la España de aquel momento había cambiado también muchísimo. Era una España que, como he dicho antes, también después de la guerra iniciaría su propia posguerra. Una posguerra distinta, una posguerra que iba a conducir a unos años difíciles, pero en los cuales la vida intelectual y la vida literaria iba a cambiar. Iba a cambiar e iba a producir obras de primera magnitud, por cierto. Si aquí abordamos el aspecto, digamos, más militante, más combativo de lo que fueron estos años de contienda, si vamos a hablar de los libros que Azorín dedicó a la guerra, o vamos a hablar del esfuerzo que Valle Inclán hizo por escribir la gran crónica, que no llegó a serlo, por otra parte, de la guerra europea, pues no debemos olvidar tampoco que ese mismo Valle Inclán es el Valle Inclán de la lámpara maravillosa, es decir, donde codifica los aspectos más atrevidos de su código literario, o el Valle Inclán que inmediatamente después de la guerra va a iniciar esa espléndida continuidad del esperpento que va a producir obras absolutamente maestras. No olvidemos que si Pío Baroja es el hombre que escribe Momentum Catastrophicum, por ejemplo, para referirse desde sus posiciones de germanófilo quizá más cultural que militarista, que no lo era en absoluto, bueno, pues va a escribir también una obra tan fundamental como Juventud de Golatría, o va a dedicar su esfuerzo a continuar la serie que ya había empezado en 1913 de Memorias de un hombre de acción. Es decir, no solamente se trata de que la guerra pasa a ser tema de muchos escritores y de muchos pensadores, que incluso a quienes quieren quitársela de encima, como le ocurría a Ortega y Gasset, que tenía bastante bien decidida su afiliación política en el marco de simpatías a los aliados y de ciertas nostalgias, de ciertos afectos que evidentemente conservaba por el mundo alemán donde se había movido. Pero no por ello evita ni deja de publicar algún artículo sobre la guerra, aunque lo que surge del momento de la guerra es ese deseo de por encima de los acontecimientos, convertirse en el cronista intelectual de la vida nacional, cosa que va a conseguir la serie del Espectador, que comienza precisamente en estos mismos años, en 1916, en los años de la Guerra Europea. Así que indiscutiblemente es un capítulo importante porque concierne una parte más anecdótica, pero también otra parte que es fundamental y que es la que está detrás, la que convierte eso que puede parecer simplemente anecdótico en algo significativo. Como mañana recordaremos, y lo recordaremos en textos del momento que traeremos a colación o que traeré a colación, la palabra intelectual había surgido entre nosotros efectivamente en torno a 1898, seguramente en 1898 mismo, es decir, exactamente a la vez que la palabra intelectual en Francia pasa de ser un adjetivo que tiene que ver con una de las potencias del ser humano, pasa a ser un calificativo, o pasa a ser un sustantivo, y que por otra parte muchas veces se entiende mejor en plural que en singular. Intelectuales quizá más que intelectual. Intelectuales es un movimiento que se pronuncia por algo. Bueno, pues eso había iniciado en 98, pero reconocerán muchos, y los términos verán que son evidentes, adquiere verdadera plenitud cuando entre 1914 y 1918 estos intelectuales, y muchas veces a través del género más asociado al mundo intelectual, el género del manifiesto, se pronuncian en términos de la vida política del momento. De todo esto iremos hablando. Hoy he querido simplemente, como les he dicho, hacer una breve introducción, una especie de
de pequeña entradilla a lo que fue el mundo de la guerra en España, la vivencia de la guerra, cómo aquellos años se proyectaron sobre nosotros, por qué en buena medida España, país ajeno a lo que fue en puridad la contienda, la interiorizó, sin embargo, y marcó muchos aspectos de su destino posterior. Y a partir de ahora, pues lo que haremos en esa especie de clasificación que he dado de las actitudes de los intelectuales, ver aquellos que realmente militaron y militaron de una manera generosa, insistente y combativa en un bando o en otro, aquellos otros que vacilaron más en adoptar esas actitudes, e incluso aquellos otros que miraron con distancia, con prevención, lo que allí ocurría. Veremos que, por ejemplo, en este caso, un Antonio Machado, que evidentemente era favorable a la causa aliada, la sentía más cercana de sus sentimientos, era fundamentalmente escéptico con respecto a los propios resultados de la guerra, y evidentemente lo diría en más de una ocasión, e incluso era escéptico con respecto a las rebatiñas en las que sus compatriotas andaban metidos. Veremos que neutralistas verdaderos hubo pocos, y quizá el más sincero fue un ensayista catalán, Eugeni d'Ors, que adoptó, como Romain Rolland había adoptado en Francia, como Germán Hesse haría en Alemania, no fueron los únicos, evidentemente, una actitud de distancia con respecto a cualquier otro movimiento de ánimo que no fuera el pedir la paz, el pedir el entendimiento, etcétera, etcétera. Veremos que tampoco Eugenio d'Ors tuvo muy fácil su propia paz en los años posteriores, porque es entonces cuando se produce su paulatino distanciamiento del gobierno de la Mancomunitat catalana y finalmente lo que ha sido lo que fue llamado la defenestración de Eugenio d'Ors y un cambio decisivo en su vida que tendremos también oportunidad de considerar, porque se produce justamente en el momento final de la guerra y tiene sus consecuencias evidentes en los años inmediatamente siguientes. Pero bueno, de todo ello iremos hablando, y a lo largo de los 3 días que todavía nos quedan, pero quisiera que hoy, donde el tema era, en fin, más fácil de abordar, era una introducción histórica a las cuestiones, y el último día en el que le dedicaremos también un espacio, pues ustedes puedan formular, si lo desean, alguna pregunta, algo sobre lo que han oído hoy o lo que han visto que va a ser nuestra dedicación en los próximos días. El último día, como digo, también dedicaremos un espacio, y algo más extenso que hoy, evidentemente, a un balance de lo que se ha venido diciendo en las conferencias anteriores. Pero, en fin, si ahora desean alguien preguntar algo, decir algo, hacer alguna aclaración al respecto,